Bueno, primero que todo, les quiero dar la más cordial bienvenida, a la sesión del día de hoy, que tiene por tema tratar el riesgo de la iatrogenia en psicoterapia, una aproximación a la complejidad del psiquismo. El docente que va a impartir la sesión el día de hoy es Carlos Avif. Él es licenciado en psicología, especialista universitario en clínica y psicoterapia psicoanalítica, director del Centro Formador en Psicoterapia Psicoanalítica CEFOP, además director del FIBA, Centro Privado de Psicoterapia, miembro del comité de redacción de la revista online Aperturas Psicoanalíticas, miembro de número y de la Junta Directiva de la Sociedad Forum de Psicoterapia Psicoanalítica de Madrid, docente de grado y posgrado de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Él ejerce la práctica de la psicoterapia con adolescentes y adultos. Y finalmente, comentar que él será el director del nuevo programa que impartirá DIPA y que parte el día viernes 3 de diciembre, el Diplomado Internacional del Ejercicio Clínico de la Psicoterapia con Adultos. Bueno, a continuación les quiero contar un poquito sobre la sesión de hoy. Vamos a dar inicio a una presentación del docente, para la cual ustedes, si tienen dudas o preguntas, pueden levantar la mano, ¿ya? Una vez que esta termine, va a durar alrededor de 40 o 45 minutos. Se va a realizar una ronda de preguntas, por lo que, como les dije, se solicita levantar la mano, es lo ideal. Y al final de la sesión vamos a realizar un sorteo, que va a ser para una beca financiada 100% por ADIPA, para que ustedes puedan tener un cupo gratis al diplomado que les comenté, que sería el Diplomado Internacional del Ejercicio Clínico de la Psicoterapia con Adultos. Como mencioné, Carlos va a ser el director de este, y el sorteo va a estar a cargo de nuestra ejecutiva de ventas, llamada Siria, la cual va a hacer el sorteo, como les dije, al final de esta sesión, además de tomar el rol de moderadora en la presente sesión. Les comento que los requisitos para poder optar a este sorteo es que deben permanecer durante todo este webinar ya presentes, y además deben ser del área psicosocial, ya que se enseña psicoterapia en el diplomado, ¿ya? Así que les deseo a todos y a todas mucho éxito, además de que aprovechen esta sesión y queden claros con las dudas con el docente a cargo. Así que, Carlos, te dejo con la sesión. Bueno, buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los jueves son más tarde, ¿a qué hora tienes hoy? ¿A las 8? Gracias, Daniel, y a Dipa. Hay varios micrófonos abiertos. Si quieren, lo que sí estaría bueno, que a mí me gusta, es que los que puedan prender las cámaras, aunque sea un ratito, así nos vemos un poquito al menos. Hay mucha gente, ahí veo que hay 70 participantes en este momento, pero tengo entendido que hay muchos más inscriptos. Así al menos nos vemos un ratito y después vamos dialogando un poco. Bueno, nada, decía que agradezco a DIPA la invitación. Ya he dado otras actividades aquí en ADIPA y la verdad que siempre es un gusto estar, porque realmente trabajan muy bien y tienen una excelente organización y las actividades que hacen son realmente muy interesantes. Y además en esta ocasión, que también lo hacemos conjuntamente entre ADIPA y CEFOP, que es el centro que yo dirijo aquí en Córdoba. Así que bueno, doblemente gustoso de estar hoy aquí. Bueno, Daniel les explicó un poco la organización de la jornada. Yo igualmente, si ustedes mientras yo voy exponiendo o hablando tienen alguna inquietud, alguna duda o algún aporte, alguna intervención que quieran hacer, yo no tengo problemas, ¿sí? Lo dicen o hablan o lo escriben. Yo por ahí no veo el chat cuando estoy exponiendo, así que preferiría que lo digan por el micrófono, ¿sí? Bien, ok. Y si no, bueno, al final tendremos tiempo para debatir un poco. Y realmente creo que va a ser interesante debatir. Hoy tenemos un tema muy, muy interesante, que es el tema de la iatrogenia en psicoterapia, ¿no? O, para ser más preciso,
el tema del riesgo de la iatrogenia en psicoterapia. ¿Por qué hablo del riesgo de iatrogenia? Porque en realidad, y esto es algo de lo que se habla muy poco, la iatrogenia puede estar presente siempre en un proceso de psicoterapia, ¿no? Es decir, que el riesgo de que exista la iatrogenia está siempre presente en todo proceso psicoterapéutico. En realidad en toda terapéutica, el término ya vamos a ver, pero de la iatrogenia viene o se usa en la medicina también, ¿no? Por supuesto. Pero la idea, cuando pensábamos en este webinar, era mostrar este tema, ¿no? Del que realmente se habla muy poco, del que realmente no hay no hay mucha bibliografía sobre el tema, y sin embargo es algo que está allí, ¿no? Latente, presente, como riesgo al menos siempre, ¿sí? Yo calculo que los aquí presentes tendrán un interés particular en el tema. Yo voy a desarrollar algunas ideas al respecto para que luego podamos ir dialogando sobre esto. Voy a compartirles pantalla. Bien. Ahí lo ven, ¿verdad? ¿Sí? Sí, profe. Okay. Sí. Bárbaro. Sí. Bueno. Voy a partir de lo que es la iatrogenia, para luego, como dice el título de la presentación, hacer una aproximación a la complejidad del psiquismo. La idea es que, partiendo desde el concepto de iatrogenia, podamos llegar a entender y a ver con claridad la necesidad de adoptar un pensamiento complejo en el campo de la psicoterapia. Es decir, que este riesgo de iatrogenia, como vamos a ir viendo a lo largo de la presentación, en realidad nos pone en contacto, nos comunica, nos contacta con la necesidad de entender, de pensar, de conceptualizar y por lo tanto de trabajar lo psíquico, digámoslo así, desde lo que se entiende como el paradigma de la complejidad, ¿sí? Entonces, dos cuestiones que vamos a ver hoy: la iatrogenia o el riesgo de iatrogenia y una aproximación a la complejidad del psiquismo, ¿sí? En primer lugar, ¿qué entendemos por iatrogenia? ¿No? Es decir, la iatrogenia en realidad se utiliza ese término para designar el daño provocado en un paciente por una acción médica, ¿no? Por eso yo les decía que es un concepto que viene indudablemente de la medicina, pero que se aplica también al campo de la psicología y de la psicoterapia. Y lo interesante es que, o lo llamativo de esto, es que la iatrogenia es el daño, como decía, producido por el médico al aplicar un tratamiento, incluso aunque sea con una indicación correcta. ¿Ven? Es decir, que la iatrogenia incluso puede producirse frente a indicaciones correctas, ¿no? Es decir, que no tiene que ver con un error necesariamente, ¿sí? Y en realidad la iatrogenia es el resultado nocivo que no deriva, ¿sí?, de la voluntad o culpa del médico en la producción del daño. Entonces, por iatrogenia vamos entendiendo un daño provocado a un paciente por una acción médica o del psicoterapeuta, ¿sí? Aún con indicaciones o con tratamientos correctos, y sobre todo que no tiene que ver con la voluntad de hacer daño, sino que la iatrogenia es como el resultado, ¿sí?, de un accionar del profesional que, aunque por supuesto no tenga la intención,
puede causar daño en el paciente. Por las dudas, para que nos entendamos, yo entiendo que todos aquí sabemos de qué hablo cuando hablo de iatrogenia, pero básicamente la idea es que la iatrogenia, la iatrogenia es un fenómeno que se da en la psicoterapia cuando en vez de ayudar al paciente, se potencia la problemática del paciente, o inclusive no solo se potencia lo que el paciente ya tenía, sino que se pueden generar nuevas problemáticas en el paciente. ¿Sí? Ahora, vuelvo a insistir, lo interesante es que esto no tiene que ver con la voluntad o con la culpa del médico, sino que puede ser una consecuencia de otros factores que vamos a intentar ir desarrollando. Desde la bioética, ¿no? Es decir, lo que se sostiene en una terapéutica es que ante todo no hacer daño. Este pareciera ser como el axioma central, tanto en medicina como en psicología, ¿no? Es decir, por supuesto que el hacer daño está fuera de toda intención profesional. Ahora, como decía recién, la intención del profesional no elimina las consecuencias negativas que puede acarrear un tratamiento no efectivo. Del mismo modo que los actos de buena fe tampoco son garantía de un beneficio. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre esta conceptualización que estamos haciendo de la iatrogenia con la mala praxis? La diferencia es casi imperceptible, aunque no es lo mismo. Es decir, en la mala praxis juega un papel fundamental la negligencia, el descuido, la omisión o la falta de esfuerzo y formalidad necesaria para llevar a cabo el tratamiento. Mientras que en la iatrogenia no figura una conducta negligente, ni falta de seriedad o de conocimientos, ¿no? De hecho, como ya dije, la podemos encontrar en tratamientos en donde lo que se aplica como terapéutica es la indicación que se sugiere para ciertos tratamientos o ciertas problemáticas, pero que casi misteriosamente terminan en un daño y no en un efecto terapéutico para el paciente, ¿no? Entonces, la diferencia con la mala praxis sería que aquí no habría negligencia. Esto es discutible, ¿no? Me parece que es un tema que en todo caso lo podemos pensar y discutir luego de que haga toda la presentación, a ver qué les parece a ustedes también esto, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible? Esta es la pregunta, ¿no? Que en un proceso psicoterapéutico, aun cuando sigamos los principios básicos que una determinada teoría nos propone, podamos provocarle un daño al paciente. Es decir, aun cuando sigamos las indicaciones, aun cuando hacemos lo que una determinada teoría nos sugiere o nos propone hacer frente a determinadas problemáticas psicopatológicas, es decir, ¿cómo puede ser que aún así podamos hacer daño al paciente en vez de ayudarle al paciente? Y vuelvo a insistir, por fuera de la voluntad, por supuesto, del terapeuta. Entonces, fíjense realmente lo interesante que es pensar esto como psicoterapeutas. Porque por lo general, nosotros podemos decir que seguimos ciertos principios que nos brindan ciertas teorías, aun cuando esas teorías sean probadas, avaladas, etc. Y aún así puede haber iatrogenia, ¿no? Por eso hablo de que el riesgo de iatrogenia en realidad está siempre presente en cualquier proceso psicoterapéutico. Y realmente cuando digo en cualquiera, digo en cualquiera, es decir, más allá de la orientación teórica, más allá de diversas cuestiones que puedan tenerse como variables, el riesgo de la iatrogenia está siempre. Justamente por eso considero que es un tema sobre el cual los psicoterapeutas debemos reflexionar. Y lo curioso es que no se habla de esto.
¿no? O no sé cuál será la experiencia de ustedes, ¿no? Si ustedes escuchan hablar de esto o si han leído mucha bibliografía al respecto. Si la conocen, yo les pediría que me la pasen, porque es un tema que a mí me interesa mucho desde hace mucho tiempo y no he encontrado realmente mucha bibliografía. Una aproximación a responder a esta pregunta de por qué, aún aplicando los principios de una determinada teoría, ¿por qué puede haber iatrogenia igual? Yo creo que es importante que nosotros pensemos en cómo se construyen las teorías. Es decir, cómo las concepciones que tenemos sobre el psiquismo, o yo diría aún más sobre el sujeto, ¿no? Cómo se van construyendo desde diversos paradigmas. Y creo que meternos allí es realmente un punto clave para entender el porqué del riesgo de iatrogenia. Hay dos modos de construir teorías, o básicamente dos módulos a nivel epistemológico, a nivel de la base sobre la que se construye la teoría. Un modelo responde a lo que se conoce como el pensamiento simplificante y el otro modelo a lo que se conoce como el pensamiento complejo. El pensamiento simplificante está regido por un modelo doctrinal especulativo. Esto quiere decir que está regido por el principio de la homogeneidad. Es decir, las teorías se crean desde estos modelos de un modo que no se plantean diversas variedades o la diversidad de las cuestiones, sino que se homogeniza todo en un solo concepto desde lo cual se explica todo. En la teoría psicoanalítica, por ejemplo, cuando hablamos del pensamiento simplificante, las teorías hablan de un inconsciente homogéneo. Es decir, hay un solo tipo de inconsciente, ¿no? Por lo general, desde el psicoanálisis se refiere al inconsciente reprimido, sin embargo sabemos hoy que el inconsciente no se restringe solamente a los reprimidos, sino que hay diversos modos de existir lo inconsciente. Yo no me voy a detener en cada punto de esto porque eso nos llevaría mucho tiempo, pero simplemente para mostrarles cómo el modelo simplificante está regido por el principio de la homogeneidad. La psicopatología, desde este principio, es entendida desde pocas categorías muy abarcativas. Es decir, la psicopatología es como grandes categorías psicopatológicas, es decir, si queremos pensar en una categoría más amplia, neurosis, psicosis, perversión, trastornos borderline, etc., pero como grandes categorías que homogenizan, pero que en esa homogenización que realizan pierden de vista la especificidad que puede desarrollarse en cada uno de esos cuadros psicopatológicos. Quiero decir con esto, nosotros podemos tener trastornos borderline, ¿sí? Ahora, sin embargo, los trastornos borderline son muy amplios, como categoría muy abarcativa. Dentro de los trastornos borderline tenemos subtipos, distintos orígenes de trastornos borderline que van generando configuraciones psicopatológicas específicas. Esto es aplicable a cualquier cuadro psicopatológico. Si pensamos en las depresiones, también, ¿no? Es decir, en la depresión se habla de la depresión y en realidad hay subtipos de depresión y hay distintos orígenes de la depresión. Y cada uno de esos orígenes da lugar a un subtipo de depresión específico. Entonces, aunque estemos dentro de la misma categoría, que sería en este caso depresión, hay subtipos de depresión que son muy específicas y que requieren de una terapéutica específica. Frente a ese pensamiento simplificante, tenemos lo que se conoce como el pensamiento complejo, ¿sí? Que el pensamiento complejo está regido ya no por el principio de la homogeneidad, sino por el principio de la modularidad. Y la modularidad lo que plantea la base epistemológica desde la cual entiende los fenómenos
es en base a la articulación compleja de sistemas de componentes. Es decir, que aquí ya no hay, como en el caso del pensamiento simplificante, un proceso deductivo o un sistema cerrado, ¿no? En donde si hay depresión es porque hay agresividad, por poner un ejemplo, ¿no? Ese es un pensamiento, un sistema cerrado, un proceso deductivo. En el principio de la modularidad que guía el pensamiento complejo, no, los fenómenos se entienden desde una complejidad que tiene que ver con la articulación de diversos sistemas. Ya no es si hay A, hay B, sino que pueden ser diversos fenómenos, diversas dimensiones que intervienen en la composición o en el origen de un determinado cuadro psicopatológico. ¿Cuáles son las consecuencias que tiene el pensamiento simplificante en el campo de la psicoterapia? Un proceso de unificación o de homogeneización forzada, es decir, todas las categorías, como explicaba recién, se las agrupa dentro de un gran cuadro psicopatológico muy amplio, muy abstracto, en donde quedan homogenizadas las diferencias que pueden haber en diferentes subtipos de cuadros psicopatológicos. El fenómeno de personificación, es decir, que también habla de ese reduccionismo cuando se habla de el depresivo, de la histérica, ¿no? Es decir, como personificando un determinado cuadro psicopatológico. La etiología única es una gran cuestión que tiene que ver con las teorías cuando se construyen desde el pensamiento simplificante. Es decir, pensar que un determinado cuadro psicopatológico tiene que ver con una única causa, la etiología única, ¿no? Ahora, lo interesante pensar en esto es que en realidad, cuando nosotros hablamos de etiología única, yo me refiero siempre más que nada al campo del psicoanálisis, que es mi campo, ¿no? En donde yo más me he especializado. Entonces, dentro del campo del psicoanálisis tenemos distintas explicaciones para los trastornos. Y esas explicaciones dependen de cada autor. Entonces, si nosotros, por seguir el ejemplo de la depresión, Klein planteó el origen de la depresión en la agresividad, Kohut en el narcisismo, Bowlby en el apego, etc. Es decir, lo cual es cierto, todos esos fenómenos pueden generar una depresión. El problema está cuando se homogeneiza, es decir, cuando se plantea que todas, absolutamente todas las depresiones tienen como etiología a la agresividad, o todas las depresiones tienen como etiología única al apego o al narcisismo o a la variable que sea, ¿no? Y la consecuencia que esto tiene en la psicoterapia es que la terapia termina siendo monocorde, es decir, a todos los pacientes depresivos se aplica la misma técnica y el mismo objetivo terapéutico, aun cuando haya variedad en subtipos y en causas o origen de una determinada problemática, ¿no? Entonces, esto da como lugar, como consecuencia, a plantear estrategias terapéuticas e intervenciones técnicas monocordes, ¿sí? Vamos pensando esto en relación a lo que hablábamos de que, aunque uno siga, ¿no?, las normativas, las directrices de una determinada teoría, igual puede haber iatrogenia. Y creo que el problema reside en que quizás ninguna teoría puede describir en definitiva, la complejidad que representa un cuadro clínico o un cuadro psicopatológico. Entonces, una teoría desarrolla una explicación etiológica, ¿sí?, de la etiología del trastorno y una técnica y un objetivo para tratar eso desde esa explicación. Ahora, los subtipos hacen que muchas veces esto sea mucho más variable, ¿no? Pero esto lleva indudablemente a la intervención monocorde. ¿Cuáles son los aportes que desde el pensamiento complejo se hace al psicoanálisis? La incorporación del paradigma de la modularidad, a partir del cual se rebate la idea de que el psiquismo es movilizado exclusivamente por una o dos fuerzas motivacionales.
y la incorporación de los nuevos conocimientos surgidos de investigaciones en donde se plantea que en el psiquismo actúan diversas fuerzas o sistemas motivacionales que tienen un desarrollo en paralelo en el psiquismo. Entonces, dentro de esta explicación de la modularidad que responde al pensamiento complejo, podemos encontrar, Hugo Bleichmann hace una descripción del psiquismo basado en sistemas motivacionales que impulsan la vida anímica, y él plantea el apego, la regulación emocional, lo sensual sexual, el narcisismo y la heteroautoconservación como dimensiones a partir de las cuales la dinámica del psiquismo se pone en marcha, ¿sí? Es decir, el pensamiento complejo sale ya de esta cuestión de pensar en el psiquismo impulsado por una o dos fuerzas exclusivamente, sino que complejiza el campo al incorporar nuevas fuerzas motivacionales y también en pensar en la articulación entre esas distintas fuerzas motivacionales. Una cuestión fundamental que quiero plantear respecto al riesgo de la iatrogenia tiene que ver con las teorías que todos los terapeutas tenemos. Es decir, cada terapeuta tiene una teoría desde la cual, desde la cual actúa con los pacientes, desde la cual interviene con los pacientes, ¿sí? El problema está, volviendo a lo del pensamiento simplificante y al reduccionismo, en que cuando nos manejamos con teorías muy parciales, la visión que nosotros como terapeuta terminamos teniendo del paciente, evidentemente es muy parcial también. El poder que tienen las teorías sobre la mente del terapeuta es algo también poco estudiado y que es de una importancia trascendental. Porque todos los terapeutas actuamos desde las teorías, ¿sí? Y esto es algo que tenemos que incorporar también a nuestro campo de reflexión, si se quiere. Entonces, si dentro del psicoanálisis nos basamos en Freud, vamos a entender todo desde el desarrollo psicosexual y desde lo edípico. Si tomamos a Klein como autora principal, vamos a entender todo desde el instinto de muerte y la agresividad. Si tomamos a Bowlby, vamos a entender todo desde el apego. Y si tomamos a Kohut, vamos a entender todo desde el narcisismo. Es decir, que la psicopatología va a estar explicada según la teoría que cada uno de nosotros utilice, desde una dimensión específica, según el autor con el que trabajemos, ¿sí? Esto, en realidad, lo que quiero transmitir es que los aportes de todos estos autores son aportes fundamentales, absolutamente valiosos, eso yo no tengo ninguna duda, ¿no? El tema es que cuando queremos explicar todo desde una sola de estas dimensiones, ahí es donde surge el problema. Entonces, estos se van convirtiendo en paradigmas, las teorías se van convirtiendo en paradigmas a partir de los cuales se seleccionan los datos que para ese paradigma en particular son válidos e importantes. Entonces, si yo trabajo desde la teoría de Kohut, me voy a centrar en el narcisismo, seguramente porque Kohut explica todo desde allí. Si yo trabajo desde Klein, me voy a centrar en la agresividad del paciente. Y si yo trabajo desde Bowlby, me voy a centrar en el apego, ¿no? Son todas teorías fantásticas, absolutamente válidas, pero que describen aspectos parciales, no pueden explicar la complejidad del psiquismo en cuanto a lo que decía recién, de diversas fuerzas o motivaciones que impulsan la vida anímica. Si pensamos en la complejidad de la relación terapéutica, de lo que allí sucede, basado en esta teoría de los sistemas motivacionales que les comentaba, vamos a encontrarnos con que allí tenemos múltiples transferencias que van a dar lugar a encuentros y desencuentros en la relación terapéutica. Tenemos que pensar que el paciente llega a la consulta con todos los sistemas motivacionales y el terapeuta también con todos los sistemas motivacionales, ¿sí? Tanto en el paciente como en
el terapeuta encontramos apego, narcisismo, heteroautoconservación, sexualidad, etc., ¿no? Entonces, lo que se va a generar en este campo de relación entre el paciente y el terapeuta va a estar determinada por estas múltiples transferencias y contratransferencias, desde el apego, desde la sexualidad, desde el narcisismo, desde la heteroautoconservación y desde la regulación emocional. ¿Esto qué quiere decir? Que el paciente puede desplegar distintos tipos de transferencias en la relación terapéutica. Puede ser que lo haga desde el narcisismo, si es el sistema motivacional determinante o preponderante en él. O puede ser que lo haga desde la sexualidad o desde el apego, etc. El terapeuta deberá estar preparado, ¿sí?, para poder captar estas diversas demandas que surgen de diferentes sistemas motivacionales o representaciones del sujeto. ¿Qué sucede cuando el terapeuta está centrado exclusivamente en una teoría? En una teoría que, como hemos dicho, las teorías son siempre conocimientos parciales. Todas las teorías son siempre conocimientos parciales respecto a la complejidad del psiquismo. Entonces, lo que va a ocurrir, ¿no?, y que yo lo planteo como un ejemplo de lo que el reduccionismo puede causar en la psicoterapia, es que si, supongamos, el terapeuta tiene una teoría centrada solamente en el narcisismo, que deja de lado el apego, la sexualidad, la agresividad, la autoconservación, etc., ¿sí?, solamente centrada en el narcisismo, va a poder dar respuesta o reflejar las demandas narcisistas del paciente. Pero ¿qué pasa con las otras necesidades o demandas del paciente? ¿No? Es decir, el apego, la sexualidad, la heteroautoconservación, la regulación emocional van a quedar por fuera del campo de comprensión y de acción del psicoterapeuta. Y esto a lo que conduce es en realidad a una visión reduccionista del paciente. Y esa visión reduccionista del paciente es un factor que está en la base de la iatrogenia en psicoterapia, ¿sí? Entonces, volviendo a la pregunta central que nos hicimos al comienzo, ¿cómo puede ser, cómo es posible que aún siguiendo las directivas de una determinada teoría, igual pueda haber iatrogenia? El problema está en que esa determinada teoría puede no ser la adecuada para ese paciente en particular. En este caso, que tenemos una teoría centrada en el narcisismo por parte del terapeuta, si la problemática del paciente es el narcisismo, probablemente pueda haber una terapia exitosa. Pero si la problemática del paciente no está centrada en el narcisismo, sino en su apego, entonces allí es donde vamos a tener problemas y ahí es donde existe el riesgo de iatrogenia. Entonces, tenemos que entender, como ya dije antes, que los cuadros psicopatológicos tienen subtipos, ¿no? Es decir, esto ya lo dije, en realidad lo voy a pasar, de que las diversas teorías van planteando diversos orígenes para los cuadros psicopatológicos, ¿no? Y esta es una idea de Hugo Bleismark, de que esos orígenes van generando subtipos de cuadros psicopatológicos que son específicos. Por lo tanto, la importancia que esto tiene para la psicoterapia es que cada subtipo de cuadro psicopatológico requiere de una estrategia y una técnica específica. Por más que tengamos 10 pacientes fóbicos, tenemos que estudiar en profundidad cuál es el origen de la fobia en cada uno de esos 10 pacientes. Aunque la sintomatología sea la misma, el origen puede ser diverso. Y de hecho, distintos autores seguramente plantean diversas causas de la fobia. Nosotros tenemos que estudiar como psicoterapeuta en cada paciente cuál es la especificidad que presenta ese cuadro. Las técnicas monocordes que se aplican cuando se entiende que todas las fobias o todas las depresiones responden a la misma causa, no solo pueden ser no efectivas, sino que además pueden resultar iatrogénicas, ¿sí?
Es decir, que pueden potenciar el cuadro que el paciente ya presenta. Voy a hacer un breve ejemplo en este cuadro sobre depresión, que es un cuadro de Bleichmark, para mostrar algo. No voy a desarrollar todo esto porque esto nos llevaría un seminario entero, pero simplemente para plantear cómo la depresión tiene diversos orígenes. A la depresión se puede llegar por un trastorno narcisista, a la depresión se puede llegar por la agresividad, a la depresión se puede llegar por una realidad traumática, por angustias persecutorias, por déficits yoicos o por identificación. Es decir, cada una de estas dimensiones son posibles orígenes de la depresión. ¿Sí? Lo que quiero mostrar rápidamente es lo siguiente. Si nosotros tenemos una personalidad o un paciente con un trastorno narcisista, ese trastorno narcisista puede conducir directamente a la depresión. ¿Por qué? Porque el paciente se siente insuficiente, se siente inferior, siente en comparación con sus pares que él no puede lograr los objetivos que persigue, y eso en sí mismo lo puede conducir a la depresión. ¿Sí? Ahora, también podemos tener pacientes por agresividad, como dimensión diferente al de los trastornos narcisistas. Cuando encontramos pacientes depresivos por causa de la agresividad, ustedes vayan pensando en esto. La depresión por trastornos narcisistas es un planteo de Kohut, del autor Heinz Kohut. La depresión por causa de la agresividad es el planteo de Melanie Klein. ¿Sí? Son dos teorías diferentes que explican diferentes causas de la depresión. A la agresividad también se puede conducir a la depresión por medio de dos cuestiones. El paciente se siente, cuando empieza a agredir a los demás, se va quedando solo, eso va limitando sus vínculos, eso va generando problemáticas vinculares de diversa índole, ¿sí? Y eso puede ser una causa de depresión. Otra causa de depresión a partir de la agresividad son aquellas personas que, sintiendo, Klein planteaba que la agresividad, cuando se proyecta en el otro, luego se teme la retaliación, es decir, aparecen las angustias persecutorias de que el otro me puede atacar. Cuando esto aparece, pueden aparecer las fobias, como indica este cuadro aquí, que también puede generar diversas limitaciones en una persona que lo pueden conducir a la depresión. Ahora, simplemente brevísima explicación que hago sobre estas dos dimensiones es para mostrar que si estamos frente a un trastorno narcisista, la terapéutica específica y adecuada va a ser la de narcisizar al paciente, especularizarlo adecuadamente, etc. Es decir, narcisizar a ese paciente para, de alguna manera, restaurar el trastorno narcisista que genera la depresión. Si trabajamos sobre esta dimensión, la depresión probablemente desaparezca del paciente, ¿sí? Ahora, si el paciente está centrado en la agresividad, es decir, que la problemática del paciente tiene que ver con la agresividad y no con el narcisismo, si nosotros validamos a ese paciente, narcisizamos su conducta agresiva, etc., vamos a potenciar la agresividad, por lo tanto vamos a potenciar la depresión. Es decir, que de acuerdo a estos orígenes diferentes, la terapéutica y el objetivo terapéutico y la técnica a utilizar debe ser diferente. Si trabajamos con la técnica monocorde, supongamos que uno siga la teoría de Kohut, que plantea la problemática narcisista. Si nosotros usamos esa técnica y ese objetivo terapéutico para trabajar una problemática centrada en la agresividad, vamos a potenciar el problema de la depresión. Por lo tanto, estaríamos cometiendo iatrogenia, es decir, en vez de ayudar al paciente a salir del cuadro depresivo, vamos a potenciar la problemática agresiva y por lo tanto la problemática depresiva en el paciente. Esto es un claro ejemplo de iatrogenia, ¿no? Entonces, planteado esto,
¿Cuál es el factor central de una psicoterapia exitosa? La especificidad de las intervenciones del terapeuta. Esto es lo que sabemos hoy, basado en diversas investigaciones que se han hecho, que lo que se asocia a el éxito en la psicoterapia, más allá de la teoría del terapeuta, es las intervenciones específicas que el terapeuta pueda realizar. ¿Sí? Entonces, a menor especificidad, mayor riesgo de iatrogenia. A mayor, diría yo, categorías abstractas, amplias y abarcativas, mayor riesgo de iatrogenia, porque eso va en detrimento de la especificidad. La especificidad requiere de un análisis más riguroso, más específico, más minucioso. ¿Qué sucede cuando tenemos un enfoque estereotipado en psicoterapia? Lo que sucede es que el terapeuta permanentemente trata de hacer encajar el material del paciente dentro de su propio marco teórico. Es decir, si yo sigo a Kohut, voy a hacer que el material del paciente se adecue a la problemática narcisista. Si yo sigo a Bowlby, lo mismo pero con el apego. Si yo sigo a Klein, voy a buscar la agresividad. Hay una frase muy conocida que es: el que busca encuentra. A lo que yo le he sumado: el que busca encuentra lo que busca. Y esto, nos guste o no nos guste, tenemos que saber qué sucede en la psicoterapia. Los terapeutas, sin darnos cuenta, sin tener la intención de hacerlo, buscamos en los pacientes aquellos axiomas teóricos que nos permiten entender de alguna manera, de acuerdo, por supuesto, a nuestro propio marco teórico. Entonces, encajamos el material que el paciente trae dentro de ese marco teórico que le preexiste. Entonces, los significados no se descubren, sino que se presuponen. Es decir, ya están armados en la mente del terapeuta. Eso indudablemente lleva a un reduccionismo y descontextualización, en donde se ignora el concepto de policausalidad, ¿no? Que quiere decir que la conducta o un trastorno está siempre motivado por más de un factor, y eso lleva a estilos terapéuticos disfuncionales. Esto es un aporte de Mario Marrone, que está un poco adaptado a esto que estoy planteando, ¿no? Es decir, eso lleva a rigidez en la relación y a una interpretación excesiva. Y estos dos factores de rigidez en la relación y de interpretación excesiva pueden generar dos efectos. Uno es el de abandono de la terapia, cuando el paciente se siente no comprendido por el terapeuta, o otro riesgo que tiene la misma gravedad, diría yo, que es la eternalización de la terapia, cuando la terapia se hace eterna, cuando la terapia no termina nunca. Eso también puede resultar iatrogénico. El éxito de una terapia no está basado en la duración. Puede durar 2 meses, 8 meses, 1 año y medio, 2 años o 30 años. Es decir, y que dure 15 años no es un éxito, no es una garantía de éxito. Es decir, vuelvo a insistir que el éxito en la psicoterapia tiene que ver con la especificidad de las intervenciones del terapeuta. A mayor especificidad, mayor posibilidad de éxito. A menor especificidad, mayor riesgo de iatrogenia. Entonces, este estilo de relación y tipos de intervenciones producen efectos negativos en distintos sistemas motivacionales del paciente, a partir de lo cual puede desencadenar diversos procesos en círculo cerrado que terminan resultando iatrogénicos. Además del reduccionismo teórico, voy a apurar un poquito porque ya estoy en hora. Hay otro factor que no voy a desarrollar hoy, pero que es determinante en el riesgo de iatrogenia, y es el de la persona del terapeuta. En realidad, yo creo que el reduccionismo teórico o la elección teórica del terapeuta
y la persona del terapeuta están íntimamente relacionados, por eso la flecha bidireccional, ¿no? Cuando tenemos estos dos factores de riesgo, estas dos cuestiones pueden llevar al enfoque estereotipado del que hablaba recién. Y el enfoque estereotipado es lo que va a generar la iatrogenia en la psicoterapia. Entonces, reduccionismo teórico. Cuando digo persona del terapeuta me refiero a ciertos traumas no resueltos, no elaborados en la persona del terapeuta. Todos los terapeutas tenemos traumas o microtraumas. Es decir, cuando hablo de trauma no estoy hablando de grandes traumas, sino de microtraumas que existen en cualquier subjetividad y por lo tanto en la del terapeuta también, ¿no? Entonces, planteado esto, la cuestión sería cómo ir de lo inevitable a lo posible. ¿Y por qué digo de lo inevitable a lo posible? Porque lo inevitable en este caso es estar condicionado por los modelos teóricos y por nuestra propia subjetividad. Y cuando digo inevitable es porque todos los terapeutas estamos condicionados por el modelo teórico y por la propia subjetividad. Absolutamente todos. Nadie puede escapar a esto, ¿sí? Todas las teorías nos condicionan, cualquiera sea la teoría, cualquiera. Esto es lo inevitable. ¿Qué sería lo posible? Contar con modelos teóricos más amplios que permitan una aproximación a la complejidad del psiquismo. Y fíjense que hablo de aproximación, porque nunca vamos a llegar a describir la complejidad del psiquismo en su totalidad. El psiquismo es algo absolutamente complejo, de lo cual sabemos mucho y hay muchísimo que no sabemos. Pero lo importante es el posicionamiento subjetivo del terapeuta frente a eso. Si nos ubicamos, volviendo al inicio de la charla, desde el paradigma simplificante, vamos a dar por hecho que entendemos todo y que realmente lo que nosotros entendemos de lo que le pasa al paciente es así. Si nos posicionamos desde el pensamiento complejo, vamos a tener una aproximación mayor a esa complejidad de la experiencia humana. No porque la vamos a abarcar en su totalidad, pero el posicionamiento subjetivo es diferente. Es decir, lo que uno presupone en el paciente, uno tiene que saber que efectivamente puede ser así, pero también puede ser de otra manera. Es decir, es la manera de posicionarse frente al conocimiento y frente al otro. Un poco para ir cerrando, quiero transmitirle algunos aportes que al menos en mi desarrollo, en mi práctica profesional, han sido muy importantes para disminuir, y hablo de disminuir, el riesgo de iatrogenia que, vuelvo a insistir, está presente en todo proceso terapéutico. Creo que en ese sentido el enfoque modular transformacional que plantea Blechman representa un aporte valioso en este sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque es un modelo integrador, es decir, que toma aporte de diferentes autores, de Kohut, de Klein, de Freud, de Bowlby, etc. Con lo cual, eso presenta, va construyendo una teoría desde ese paradigma de la complejidad. La teoría de Blechman entiende a la psicopatología con subtipos específicos en su génesis. Este cuadro que les mostré de depresión, por ejemplo, ¿no? Es un cuadro de Blechman, del enfoque modular transformacional, y que propone técnicas de intervenciones específicas para los subtipos de cuadros psicopatológicos. Es decir, no la técnica monocorde para todos los cuadros de depresión, sino técnicas específicas para cada subtipo de cuadros psicopatológicos. Recuerden que a mayor especificidad en la técnica y en la intervención, mayor posibilidad de éxito terapéutico y menor riesgo de iatrogenia. Y porque además se estudian los mecanismos minuciosamente por los cuales el cambio terapéutico tiene lugar en la psicoterapia. Entonces,
simplemente traerles que desde mi práctica, desde mi perspectiva, este tipo de modelos teóricos, no es la única teoría, pero este tipo de modelos teóricos basados en la complejidad, en modelos integradores, etcétera, ayudan notablemente a disminuir el riesgo de iatrogenia. A modo de conclusión, que en realidad lo dejo como para que reflexionemos juntos, tratamientos de demostrada fiabilidad y efectividad no están libres de potenciales efectos iatrogénicos, bien como consecuencia de la excesiva rigidez e inflexibilidad en su implementación, o bien porque los beneficios perseguidos en todo proceso psicoterapéutico no son independientes del riesgo de generar efectos negativos. Es decir, la clave, a mi modo de ver, o uno de los aspectos centrales en esto, y con esto voy terminando, es que cuando hay excesiva rigidez e inflexibilidad en la implementación de un modelo teórico, cualquiera sea, siempre vamos a quedarnos cortos frente a la complejidad del psiquismo. Y esto es lo que puede conducir a la iatrogenia. Por todo ello, es fundamental, como reflexión, que todo psicoterapeuta, independientemente de su orientación teórica o grado de experiencia, mantenga permanentemente una actitud de constante revisión y crítica hacia su tarea. Este, a mi modo de ver, es el antídoto más poderoso que podemos tener, ¿no? Es decir, que nosotros como terapeutas seamos conscientes, más allá de la teoría que cada uno utilice, más allá de la experiencia y de la formación que cada uno tenga, seamos conscientes que el riesgo de iatrogenia está siempre presente. Y que frente a eso, nuestra obligación, diría yo, como psicoterapeutas, es estar en un estado, en un posicionamiento de permanente revisión crítica hacia la tarea que realizamos y hacia los modelos teóricos con los cuales comprendemos el psiquismo y por lo tanto desde los cuales intervenimos, ¿no? Creo que esto puede ser un aporte que ayude a el riesgo de iatrogenia, como ya dije, siempre presente en todo proceso terapéutico, ¿sí? Bueno, creo que he estado justo con el tiempo, ¿verdad? Estamos súper bien con Bien. el tiempo. Bueno, ok, si les parece, dejo de compartir y conversamos un poco sobre esto, ¿sí? Bien. Bueno, bueno, no sé si han ido haciendo preguntas, veo que hay gente con la mano levantada, ¿no? ¿Sí? Sí, Pablo Montañía tiene la mano levantada, por si quiere hacer la pregunta nomás y desmutearse. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Carlos, primero que todo por la presentación. Bastante interesante, tal como decías tú, una temática que pareciera ser que se toca muy, pero muy poco. Cuesta encontrar algo así, así que de verdad que te agradezco el espacio, más todavía que lo dieron gratuito, así que te agradezco. Muy buena la presentación. Mira, mi consulta va por dos lados en realidad. Uno, primero que todo, ¿cuáles son los límites finalmente en cuanto a ir implementando o integrando teorías? ¿Cuáles son en sí esos límites o las normas que deberíamos utilizar? Porque si no, por ejemplo, yo podría utilizar un modelo cognitivo-conductual por racionalista, psicoanalítico, no sé, súper integrador, humanístico, o utilizar distintos autores desde cada una de esas vertientes, que deben haber miles, cientos. Entonces también quizás en qué momento me paso, podría ocurrirme de perderme también, ¿no es cierto?, entre tanta teoría. Esa es una pregunta. ¿Cuáles serían como los límites al momento de ir integrando esto? Por ejemplo, yo vi ahí que mencionaba sistemas motivacionales. También hay otros sistemas motivacionales, además de eso. Entonces uno podría decir,
¿por qué dejé esos afuera y no los incluí? ¿Por qué integré esto y lo otro, etcétera? Y lo otro, te quería preguntar qué pensabas respecto de, yo veo un fenómeno acá en Chile, por lo menos, no sé, allá en Argentina, Uruguay, no sé dónde eres tú en realidad, de que acá yo veo muchos psicólogos que sin de repente haberse especializado en psicoterapia, empieza a dar psicoterapia, sin muchas veces colegas, sin muchas veces comenzar un proceso psicoterapéutico, o sea, ser uno paciente y estar también en constante revisión, también comenzamos a de repente quizás entregar psicoterapia y también sin supervisarse. Sabemos que la psicoterapia es un tema súper complejo, súper delicado, y para poder ser, creo yo, efectivo, entre comillas, por lo menos creo que debiesen haber unos mínimos comunes múltiplos para poder ejercerla, y por lo menos acá en Chile pasa que no se da. Y ahora, por ejemplo, con esto de la pandemia salió un boom en donde en realidad muchos psicólogos comenzó a desarrollarse del área clínica, y claro, uno ve un montón de psicólogos que tienen una visión ética y que por ellos mismos tratan de estar siempre aprendiendo, superándose, pero de repente esos mínimos comunes no están en la formación. No sé si se De entendieron las acuerdo, dos preguntas en realidad. Eso, de gracias. acuerdo, Pablo. Ok, bien. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta o voy respondiendo a Pablo. ¿Mm? Bueno, voy respondiendo y de acuerdo a eso vamos hablando. Bueno, gracias Pablo por tu intervención. Me parece que es muy interesante para profundizar en esto que he expuesto muy sintéticamente quizás, ¿no? Tú planteas cuáles son los límites, ¿no? Los límites de la integración en una teoría dentro del campo de la psicoterapia. Yo creo que es una muy buena pregunta. Es decir, vos decías que yo hablé de sistemas motivacionales, efectivamente, pero que hay otros sistemas motivacionales que yo no he nombrado o que no entran dentro de mi esquema teórico, ¿no? Y efectivamente, yo creo que cuando vos te haces esa pregunta, en realidad te estás respondiendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que uno siempre va a dejar fuera algo, porque la complejidad en sí misma, como tal, es inabordable. Es decir, no se puede abordar la complejidad en su totalidad, partiendo, por supuesto, de la idea de que estamos trabajando con el psiquismo, que, como dije, es algo absolutamente complejo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el límite? Yo no creo en los modelos eclécticos, ¿no? Es decir, yo creo que los modelos eclécticos, con muy buena intención, creo que no han tenido éxito, ¿no? Es decir, porque esta cuestión, como vos la planteás, de, bueno, tomo un poco de psicoanálisis, otro poco de la cognitiva, otro poco de la Gestalt o de la sistémica o de las teorías que sean, no. El planteo que yo hago desde el enfoque modular de Bleichmann no es un modelo ecléctico, es un modelo integrador que es diferente, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que Bleichmann integra diversos sistemas teóricos. Dentro del psicoanálisis, por ejemplo, él era psicoanalista, entonces dentro del psicoanálisis él integra conocimientos de Bowlby, de Freud, de Klein, de Kohut, de Winnicott, de Lacan, de diversos autores, ¿sí? Y lo que hace es crear un nuevo sistema teórico en donde va articulando esos aportes de cada uno de estos autores. Es decir, que el sentido que los aportes de Bowlby tienen en el enfoque modular no es el mismo que tienen en la teoría de Bowlby en sí mismo. Quiero decir, se potencia cuando uno pone en relación la explicación que un determinado autor dio sobre el funcionamiento psíquico, lo pone en relación con otra, eso se potencia, ¿sí? Porque entonces ya tenemos una visión más amplia del funcionamiento psíquico. Y lo mismo hace con conocimientos por fuera del psicoanálisis. Toma aportes de la psicología cognitiva, por ejemplo, en cuanto a los distintos tipos de memoria, la memoria procedimental, la memoria declarativa,
y los va integrando dentro de un nuevo sistema teórico. Entonces, no es un modelo ecléctico, no es hoy uso un poquito de aquí y un poquito de allá, sino que es justamente un nuevo sistema teórico que permite, frente a la especificidad de la problemática del paciente, cuál intervención técnica es preferible o mejor para ese paciente particular, ¿sí? Ahora, los límites por supuesto que están, y los límites son los de cada autor. Entonces, hay límites de dos tipos. Hay límites metodológicos, epistemológicos, creo que sí los hay, y hay límites humanos, por decirlo de alguna forma, ¿no? En el sentido de que ningún autor tampoco puede conocer absolutamente todo. Siempre es una selección parcial, siempre. Y siempre la selección es subjetiva y tiene que ver con los intereses particulares de cada autor. Yo siempre digo que las teorías son como, ¿vieron cuando uno hace un viaje y recorre distintos lugares y luego cuando regresa del viaje, o bueno, ahora en las redes sociales sube fotos, ¿no? Son fotos. Es decir, la teoría cuando se presenta en un libro, etcétera, es como una foto de un largo recorrido que cada autor fue atravesando por distintos lugares, distintas ciudades, distintos conocimientos, etcétera, hasta que llegó a ser esa foto que es la que muestra que es ese libro. Es una síntesis de un recorrido personal de cada autor. Y siempre es subjetivo, y siempre tiene límites. Pero vuelvo a insistir en lo que decía antes, es que depende del posicionamiento del autor. Hay autores que se posicionan desde el pensamiento simplificante y hay autores que se posicionan desde el pensamiento complejo. La base epistemológica del pensamiento complejo es lo que nos permite una mayor amplitud. Esa es la cuestión en realidad, ¿no? Y respecto a lo otro que traes, que también es sumamente interesante, es la necesidad, la importancia del paso previo por el propio análisis y la supervisión del terapeuta. Ninguna duda, totalmente de acuerdo contigo. Yo siempre digo que nuestro instrumento de trabajo es nada más y nada menos con nuestra propia subjetividad. Es decir, el odontólogo trabaja con su mano. Tiene que tener bien la mano, porque si no puede cometer errores, ¿sí? El instrumento de trabajo del terapeuta es su propia subjetividad. Tiene que tener trabajada su subjetividad. Eso no disminuye notablemente, por supuesto, el riesgo de iatrogenia también. Sí. Okay. Muchas Bueno, gracias. el otro que preguntaba era si era de Uruguay o de Argentina. No, yo soy de Argentina, vivo en Córdoba, Argentina. Ok. Permiso, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, Silvia, ¿qué tal? Bien, gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Les agradezco por haberse quedado hasta esta instancia. Profesor, muchas gracias también por su presentación. Hay una consulta que está en el chat. No sé si quiere, por favor, verla para que sea la última pregunta que veamos para que nos vayamos después al sorteo. La última de Fernando. Sí. Dice, ¿existen técnicas psicoterapéuticas más iatrogénicas que otras? Escuché a otro psicólogo que mencionaba que la técnica de la silla vacía tenía un efecto iatrogénico si no sabía cuándo aplicarse. Bueno, claro, si no sabe cuándo aplicarse, seguramente. Es decir, el tema es, ¿hay técnicas más iatrogénicas que otras? Esa es la pregunta de Fernando. A priori no. Va a depender en el contexto en que esa técnica se haga efectiva, ¿sí? Entonces, la técnica de la silla vacía puede ser una técnica muy terapéutica para ciertos tipos de pacientes, para ciertas problemáticas o en cierto momento determinado de un proceso terapéutico. Y quizás esa misma técnica en otro tipo de pacientes puede resultar iatrogénica, ¿sí? Entonces, no es que hay técnicas más efectivas o menos iatrogénicas que otras.
¿sí? Sino lo que hay es técnicas para determinados tipos de problemáticas, y que para ese tipo de problemáticas son efectivas, y para otras problemáticas no lo son. Volviendo al campo del psicoanálisis, Freud creó la técnica de la interpretación. Es decir, la interpretación que tenía como objetivo hacer consciente lo inconsciente. Y Freud la desarrolló en un contexto de su teoría, en donde él trabajaba básicamente con los conflictos inconscientes que generaban la represión y los síntomas. Entonces, la interpretación de los contenidos reprimidos permitían el insight o hacer consciente lo inconsciente, y eso era terapéutico. Esa es una técnica terapéutica que tiene efectos terapéuticos comprobados para ese tipo de problemáticas. Ahora, para otro tipo de problemáticas, por ejemplo, regidas por el déficit, no por el conflicto, la interpretación no es una técnica efectiva. Porque en los casos de déficit no se trata de hacer consciente lo inconsciente, sino que el objetivo terapéutico es crear algo que no está desarrollado en el psiquismo. Por lo tanto, la técnica de la interpretación, que es efectiva para los trastornos de conflicto psíquico, no lo es para los trastornos por déficit. Entonces uno puede decir, ¿la interpretación es efectiva o no? Depende del trastorno con el que estemos trabajando. ¿No? No sé si contesto, Fernando, tu pregunta. Ok. Lucas pregunta de qué forma o qué indicadores puedo utilizar como terapeuta para darme cuenta que el proceso está cayendo en iatrogenia. Bueno, esto es muy difícil, es muy complicado, es una excelente pregunta, porque por lo general los terapeutas, cuando caen en ciertas situaciones transferenciales, contratransferenciales, o lo que se llama los enactment, es decir, en donde por lo general, si no hay lo que traía Pablo, si no hay un adecuado análisis personal, una adecuada supervisión, no nos damos cuenta muchas veces. Y los procesos terapéuticos pueden parecer exitosos, el paciente está bien, está cómodo en la terapia, el terapeuta también, pero sin embargo el proceso terapéutico no está siendo terapéutico, valga la redundancia. Entonces, vuelvo a insistir, trabajamos con nuestra propia subjetividad. Entonces necesitamos por momentos salirnos de nuestra propia subjetividad, en el sentido de poder mirar desde fuera qué está sucediendo entre el paciente y uno mismo, que es el terapeuta. Y en eso el análisis personal y la supervisión son de una ayuda muy importante, sin duda. Ya, estamos yo creo con las preguntas. Profesor, si quieres cerrar con la Angélica, creo que le está preguntando, y de ahí terminamos porque después tenemos que dar paso al sorteo. En ese caso, dice Angélica, como psicólogos clínicos siempre debemos estar siendo asesorados. Bueno, asesorados en el sentido, ¿cómo lo entiendo yo el asesoramiento? No sé a qué te refieres con asesorados, pero vuelvo a lo mismo, es decir, debemos estar en análisis personal, debemos estar en supervisión y debemos buscar formaciones amplias en el campo de la psicoterapia, en el campo del psiquismo. Formaciones que no nos dejen atrapados en modelos reduccionistas o en visiones reduccionistas de la complejidad del psiquismo. Yo creo que eso es fundamental. Uno cuando dice la necesidad de supervisión y de análisis, seguro, yo creo que sí. Ahora, también es importante qué tipo de supervisión y qué tipo de análisis, ¿no? Porque si nosotros tenemos una psicoterapia personal, como terapeuta personal, con un modelo, con un terapeuta muy regido por modelos teóricos o muy adoctrinados en ciertos modelos que no
que no permiten ver la complejidad, y bueno, ese análisis también va a ser reduccionista en algún punto. Y si estamos en una supervisión con un supervisor que también tiene un modelo desde el paradigma de la simplificante o reduccionista, tampoco vamos a obtener una mirada o un posicionamiento más cercano que nos permita acercarnos más a esa complejidad del psiquismo. ¿Sí? Entonces, bueno, creo que todo eso es importante a tener en cuenta en esto que llamas asesoramiento, ¿no? Es decir, yo le llamo, insisto, terapia personal, supervisión y formación. Pero esas tres cuestiones tienen que tener este planteo básico desde este pensamiento complejo, desde el paradigma de la complejidad, ¿no? Por eso hablaba de que de la iatrogenia aproximarnos al pensamiento complejo, ¿no? Perfecto. Bueno, quiero dar las gracias a todos por haber participado, también por todas las preguntas. Entiendo que quizás hay algunas que quedaron en el tintero, pero de eso se trata también el seminario, de generar cierta incertidumbre, que todos quieran ir aprendiendo más. Así que súper bien, muy buena la participación. Mi nombre es Siria, yo soy ejecutiva de ADIPA, así que ahora vamos a dar inicio al sorteo de la beca para el Diplomado Internacional, una beca 100% entregada por ADIPA. Voy a compartir pantalla para que todos lo vean en vivo, ¿ya? Están inscritas todas las personas que se inscribieron al seminario, pero se va a sortear, el ganador siempre tiene que estar presente acá. Entonces, yo voy a nombrarlo, bueno, va a salir aquí en la pantalla, y si es que está, tiene que decir presente para que pueda adjudicarle su premio, ¿ya? En caso de que no está, al agua, y seguimos con el siguiente. Perfecto. Bueno, aquí le están viendo. ¿Sí? Sí. ¿Alguien que me avise Sí, que está sí, viendo? ahora Sí. sí se ve. Ya. Espérenme un segundito. Ya, aquí entonces están todos los inscritos, ¿ya? Como les había dicho, quería mostrar un poco para que sea transparente, pero solo si es que está presente en este momento se lo va a ganar. Entonces confirmamos. Comenzar, va a salir el nombre en pantalla. Y Fabián Lara, ¿está? Que se haga presente, Fabián. ¿No Parece está? que ¿Al agua Fabián. entonces? ¿Yo también participo? ¿Tengo chance Ya. de ganar? No. Vamos al siguiente. No escucho muy bien, si es que alguien me habla, pero No. parece que no. Ya. El siguiente es Jorge Hernández. ¿Está presente? Sí, ¡Ahí presente. está! Hola. Jorge. Voy a dejar de compartir para poder escucharte. Qué mi bueno. internet. Hola. Dame un segundo. Ahí sí, ahí te escucho Presente. bien. ¿Me escuchas bien? ¡Hola! Genial. Hola. ¡Felicidades! Te has ganado Muchas una beca gracias. para el diplomado. ¡Eso! Muchas gracias. ¡Te felicito! Voy a celebrar. Eso, muy bien. Gracias. Primera vez que me gano algo. ¡Ay, qué emoción! Imagínate lo que te Qué emoción. ganaste. Una beca Sí, 100% para muchas el diplomado. gracias. Muchas Bueno, nos gracias. vamos a Gracias, profesor. contactar. Muy interesante su charla, muy interesante su exposición. Muy interesante. Bueno, Muchas gracias. gracias. Bueno, felicidades, Jorge. Me alegro que te hayas ganado Gracias. la beca. Gracias, Jorge, muy nos vamos a amable. comunicar Gracias. contigo Gracias, de Siria. forma interna. Nos vamos a comunicar Gracias, contigo de Dipa. manera interna. Eso. Y para pedirte tus datos y hacer efectiva tu beca, ¿ya? Ya, Para mañana, eso ok. sí. Ya. Sí, no hay Bueno, problema. Muchas gracias. eso damos por finalizado este seminario. Espero que lo hayan aprovechado, que lo hayan disfrutado.
Quedan todos cordialmente invitados a participar del próximo Diplomado Internacional de ADIPA. Y bueno, dejo al profesor para que se despida de sus alumnos. Bueno, nada, muchas gracias por todos los comentarios y lo que han escrito en el chat, que estoy leyendo ahí. Así que bueno, la verdad que me alegro el feedback y saber que les resulte interesante este tema, ¿no? Que vuelvo a insistir, es sumamente importante. Y bueno, nada, invitarles al diplomado que organizamos ahora, que inicia en diciembre, de diciembre a mayo, con vacaciones en febrero que no vamos a tener clase. El diplomado que tengo el gusto realmente de dirigir y que hemos convocado a un equipo docente realmente de primerísimo nivel. Yo no me quiero olvidar de nadie en este momento, pero realmente está Emilce Dio-Bleichmar, está Vanessa Nagol Serio de México, está Jorge Bamón desde Chile, está Cristian Tomás de Chile, está Janet Rizún de Buenos Aires, bueno, no sé si me olvido de alguno, pero en definitiva tiene mucho que ver con esta exposición en términos de que, bueno, sí, me estoy olvidando de dos figuras muy importantes que van a estar a modo de masterclass, que son nada más y nada menos que Nicolás Lorenzini, que es un colega de Chile, experto en mentalización, que ha trabajado mucho con FONAI, y también nada más y nada menos que el gran Mario Marrone, también un especialista en la teoría del apego, discípulo directo de John Bowlby. Bueno, ellos van a dar una masterclass cada uno, así que bueno, realmente yo estoy muy contento como director del diplomado de contar con semejante equipo docente. Va a ser un diplomado muy interesante, tiene mucho que ver con lo que he planteado hoy. Vamos a abordar diversas problemáticas psicopatológicas, diversos trastornos y los modos de abordaje, ¿sí? Entonces, cada uno de estos docentes es especialista en alguna temática sobre la cual va a exponer, ¿sí? Entonces, van a haber exposiciones sobre el duelo en la edad adulta, sobre la depresión, sobre los trastornos paranoides, sobre los trastornos narcisistas, sobre trastornos borderline de la personalidad, que es algo que voy a abordar conjuntamente con Emilce Bleichmar. Va a haber también un trabajo sobre problemáticas de la sexualidad y de la vida sexual, a cargo de Cristian Tomás, que es un especialista en el tema. Bueno, es decir, realmente es un programa súper interesante, al cual por supuesto quedan invitados y va a ser un gusto tenerlos allí. Perfecto. Bueno, nos despedimos. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias a todos por la participación. Espero que se vayan contentos, felices y con ganas de aprender más. Muy bien. Gracias a todos. Muchas gracias a todos. Gracias, chao. Buenas noches. Bueno, muchos conocidos, José, Cristina, Barbie también por allí y muchos otros. Un gusto.